Hoy en día las adaptaciones live action se han vuelto el pan de cada día, a tal grado que ya es algo normal ver un anuncio de algún nuevo proyecto en camino. No obstante, en el medio del anime y manga, cada que sale un nuevo proyecto de este tipo da mucho de qué hablar, esto a raíz de que en la mayoría de los casos terminan siendo una pésima adaptación. Sin embargo, también ha habido casos, realmente muy pocos, en que las adaptaciones han salido bastante aceptables. Tenemos como ejemplo la más reciente serie de Netflix de One Piece. En este video te voy a presentar otros 10 live actions que salieron bien y valen la pena darles un vistazo. Número 10. Arrancamos este top con dos películas que ocupan un mismo puesto, siendo ambas del género de acción y ciencia ficción, tratándose de las películas Alita Battle Angel y Edge of Tomorrow. Una película nos cuenta la historia de un mundo futurista distópico, en donde un cyborg con el nombre de Alita fue reconstruida y explorará su pasado así como también sus nuevas habilidades para así poder liberar a su mundo de una tiranía. En cambio, la otra película nos cuenta un mundo actual que fue invadido por alienígenas, los cuales planean eliminar a la raza humana. A falta de personal, mandan a un oficial sin experiencia de combate a la guerra, donde en una de las batallas él termina muriendo, pero a su vez adquiriendo un poder que hace quedar atrapado en un bucle temporal. Ambas películas se tratan de adaptaciones americanas, las cuales lograron romper la brecha de una adaptación mala, ya que como sabemos normalmente este tipo de adaptaciones terminan siendo pésimas. Si bien ambos casos tienen ligeras diferencias a su material original, realmente esto es algo de menos, ya que aún conserva la esencia de su misma obra. Obviamente, al estar refiriéndonos de adaptaciones americanas, lo que más sobresale aparte del elenco son los efectos especiales, los cuales están acompañados de una excelente banda sonora. Entre ambos casos es un hecho que una destaca más que la otra, siendo quizás la película del filo del mañana, que a pesar de que ya es una película vieja, comparando a la de Alita, la película se sigue conservando bien hasta la fecha. Con todo lo antes mencionado, es por ello que creo que fácilmente son de las pocas adaptaciones de Hollywood que fueron llevadas a la pantalla grande de una manera excelente. Sé que existe también la película Detective Pikachu, la cual fue bien recibida por el público, pero sinceramente de Pokémon desconozco completamente y directamente no sé qué es de toda la franquicia lo que adapta la película. Pero de igual manera le hago una breve mención en este top. Número 9. La serie de Given nos narra la historia de Ritsuka Unoyama, un estudiante quien un día en los pasillos se encuentra a Mafuyu Sato, un compañero de su mismo curso, el cual lo ve abrazando fuertemente una guitarra. Él junto con otros compañeros de clase formarán una banda y conforme vaya avanzando la historia se verá la relación sentimental entre ellos, así como también explorar el pasado ligado a la música. La adaptación abarca lo mismo visto en el anime, por lo que no hay nada nuevo referente al material. Las interacciones entre cada actor que encarna a su respectivo personaje son bastante aceptables. Una de las cosas más sonadas de esta adaptación fue el hecho de que quizás no se parezca a su contraparte del anime. Pero siéndoles sinceros, este cambio estuvo bien, ya que muchas veces el problema de los live actions es replicar las acciones y vestuarios del mismo anime, haciendo que se vea como un cosplay barato o hasta muchas veces de cringe. Por ende, tomar esta decisión fue un gran acierto. De igual manera, tampoco es que no se parezca en nada, pues solamente son unos cambios para adaptar los personajes a este formato. En todo caso, la personalidad e interacciones siguen estando presentes. Nuevamente, al igual que su anime, cuenta con sus propias versiones de canciones. A pesar de todo lo antes mencionado, lo cierto es que en la adaptación sí se queda bastante corta a su versión animada. No porque sea mala, de lo contrario ni siquiera la haría mención en este top. Más bien esto se debe a que el anime puso la vara muy alta. Aún así, su live action supo llevar bien la obra y siendo una buena adaptación de esta historia. Número 8. Siguiendo el anterior puesto con temática musical, se trata de las dos películas de Nana, las cuales nos narran la historia de dos chicas completamente diferentes pero tienen el mismo nombre. Ambas tienen en mente llegar a Tokio para formar una nueva vida, y por azares de la vida ambas terminan compartiendo departamento. Pese a tener diferencias y tener vivencias distintas, ambas se volverán grandes amigas y empezarán a vivir nuevos momentos tanto felices como tristes en las que se estarán apoyando una a la otra. La película destaca principalmente por el drama, si bien algo que le juega en contra es el hecho que al tratarse de una película la duración la tiene contada, y por consiguiente la historia va muy resumida, por lo que sería uno de los aspectos negativos de esta versión. Aún así, los escenarios, la música y las actuaciones están bastante bien. Eso sí, algunas cosas estarán mejor logradas en su adaptación animada, pero si hay algo que darle mérito a estas películas es que fueron las primeras adaptaciones en traer a la pantalla la historia del manga, ya que estas salieron antes de la transmisión del anime, lo cual lograron de una excelente manera. Número 7. Con tan solo ver el nombre, estoy seguro de que ya conoces el manga o el anime, puesto que ambos han estado en tendencia constantemente en internet, aunque no de muy buena manera. La historia sigue a Kazuya, un universitario el cual luego de que su novia lo terminara, se deprime y decide rentar una novia. Ya saben, cosas random que solamente pasan en Japón.
Haciendo esto conoce a Shizuru Mizuhara, una chica la cual trabaja como novia de alquiler. Por malos entendidos y unas cuantas confusiones por hacerle creer a sus familiares y amigos que en verdad son una pareja auténtica, tendrán que sobrellevar la mentira sin levantar ninguna sospecha. Aunque en el proceso los sentimientos entre ambos posiblemente cambien. La sinopsis y en sí toda la trama de la obra original es de lo más genérico posible, presentando un nulo desarrollo en todos los personajes y sumándole el hecho de que el protagonista es alguien irritable. Hace de la obra una muy mala en toda la extensión de la palabra. Pero si es tan mala como ¿por qué estoy poniéndolo en este top? Fácil, su adaptación live action es mucho mejor que su material original. A diferencia del manga que tiene todos los factores antes mencionados, su live action toma la base de la historia pero descarta todo lo que no funciona, por lo que aquí cada personaje, incluyendo los personajes femeninos, están por algo y no solamente para el fanservice barato, sabiendo tratar mejor a sus propios personajes de la obra. Aquí nuestro protagonista Kazuya sigue teniendo esa personalidad y caracterización que muchos le critican. Sin embargo, aquí se deja en claro que es alguien que tiene muchas inseguridades en sí mismo y que pese a saber que comete errores traseros, puede llegar a mejorar. Por parte de Shizuru, aquí no se presenta como una simple cara bonita, sino como alguien que al igual que todos tiene sus preocupaciones y sabe que no es perfecta. Por parte del antagonista que es Mami-chan, aquí se explora un poco más de su antigua relación que tenía y por qué esa actitud, ya que aquí se le añaden como nuevos personajes sus padres, quienes prácticamente tienen controlada su vida. Su madre prácticamente siendo una falsa ante los demás que solo quiere que su hija no dañe su reputación y su padre siendo un convenenciero que le interesa su estatus. Si bien no es algo del todo innovador, es un buen aporte a la trama de esta historia. Incluso hasta el personaje de la abuela, que podría decirse que es secundario, está mejor llevado, que ella hace saber que no le importa si Kazuya sale con Shizuru. Lo que le importa es verlo feliz y si él lo está, también lo estará ella. Para el final de la serie, los sentimientos entre ambos protagonistas están mejor cimentados. Prácticamente aquí sí hay una confesión real. Irónicamente, lo que es original de la serie y se aparta del manga es lo mejor que tiene este live action. Aquí es donde me doy cuenta de que la serie era una genérica, pero dentro de lo que cabe con algo de potencial, no para que sea el rom-com revolucionario, pero sí que estuviera mejor a como está hoy en día. Número 6. Estoy seguro de que muchos ya saben de qué va la historia de Promised Neverland, por el mismo hecho de que su adaptación anime fue uno de los mejores del año 2019. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de su segunda temporada, lo cual muchos hasta el día de hoy negamos su existencia, pero bueno. El caso es que antes de la salida de la segunda temporada del 2021, en el 2020 salió una película la cual adapta el primer arco de la obra, misma que vimos en la primera temporada del anime, agregando también unos detalles extras de lo que en teoría se vería más adelante en la historia. Nuestros protagonistas, Emma, Norman y Ray, tras descubrir que el orfanato donde viven resulta ser una granja de carne humana y tras cierto tiempo son enviados para ser devorados por unos demonios, lograrán ante todo medio escapar del lugar antes de que sea demasiado tarde. La película presenta unos escenarios y enfoques que por momentos te hace pensar en su contraparte del anime, pero esto no es que sea algo malo, de hecho hace que te sientas más metido en la historia, logrando captar la tensión y el suspenso que sienten nuestros protagonistas. Hay por ahí unas escenas las cuales no están muy bien logradas en el sentido de que lo hace parecer muy conveniente o porque así lo dicta el guión, pero créanme que es un detalle muy menor que pueda arruinar la adaptación. En cuanto a las actuaciones, pues están 50-50, no diría que son malas, pero sí hay una de las cuales destacan mejor que otros. Eso sí, la caracterización y esencia de los personajes son representados de una buena manera. Hasta incluso la casa de Gracefields está muy bien calcada de como nos lo muestran en su manga. Diría que prácticamente lo sacaron de las hojas. Uno de los cambios más notorios es con respecto a las edades de los protagonistas, siendo Emma y Norman, aunque esto en la propia película queda justificado. Quizás uno de los puntos que más flaquea sea referente a los efectos especiales del CGI, ya que está más que claro que lo tuvieron que ocupar para los demonios y otras pequeñas escenas. Pese a esto, la película se sigue disfrutando de una excelente manera. ¿Recuerdan que al inicio del video puse como ejemplo el live action de One Piece por parte de Netflix? Bueno, ahora tenemos también otra serie que es igual de Netflix. Número 5. Este puesto lo ocupa una serie la cual tiene un extraño caso, y es que es más conocido su versión live action que el anime, porque sí, la serie de Netflix de Alice in Wonderland no es la primera adaptación de su manga, ya que esta fue adaptada antes en un anime de 3 ovas. La serie es del género supervivencia y trata acerca de un grupo de amigos que se ven atrapados en una versión de Tokio abandonado, donde participarán en una serie de juegos mortales, los cuales se verán obligados a sobrevivir. La serie engancha de inicio a fin, además de que la serie, al tener como público objetivo uno mayor, no se contiene a la hora de presentar algunos temas y sobre todo su violencia. Aclaro que no entra en lo gore, pero tampoco se suaviza demasiado.
A diferencia de otras adaptaciones de manga, las cuales por obvias razones requieren del uso de CGI, el que se usa en esta serie es bastante bueno. Posee algunos cambios con respecto al trasfondo de los personajes, así como también algunos otros sucesos del manga, pero esto no es nada malo, sino que al contrario, estos ayudan de mejor manera en su narrativa para el formato de la serie. De manera que tú como espectador quieras ver inmediatamente otro episodio. Número 4. Adaptación de la película del mismo nombre, hecha por el mejor estudio de la animación japonesa, siendo el estudio Ghibli. Esta versión nos cuenta la misma historia antes presentada animada. La película nos sitúa a los años de la Segunda Guerra Mundial. Nuestros protagonistas son unos hermanos que pierden a su madre como repercusiones de la misma guerra que se están viviendo. Ahora ellos tendrán que aprender a sobrevivir por su cuenta. El live action, como antes mencioné, es prácticamente la misma versión que su anime. Hay unos detalles omitidos, pero creo que se debe para que no se sienta que es tal cual una misma película. Aún así, te sigue generando el mismo sentimiento de tristeza y ganas de llorar por todo lo que está presentando. Si deseas ver la película, ya sea esta versión o la del anime, te recomiendo tener unos pañuelos a la mano para secar tus lágrimas, porque créanme que esta película es imposible no soltar una lágrima, y más si es que tienes un hermano o hermana al cual aprecias mucho. Número 3. Siendo la segunda adaptación por parte de Netflix sobre una historia basada en un manga, tenemos iRaced. Sí, perdón mi pésimo inglés. Una serie que nos cuenta cómo un hombre con el nombre de Satoru se ve envuelto en el caso de un asesino en serie, el cual había pensado que quedó en el pasado, siendo las épocas cuando aún él era un niño. Luego de que este asesino lo inculpara en el asesinato de su madre, regresa 18 años al pasado, teniendo ahora la oportunidad de cambiar estos sucesos. La serie logra transmitir muy bien el suspenso y misterio de la obra. Tiene un buen manejo y contraste en la paleta de colores que se usa. Está claro para diferenciar de los eventos situados en el pasado con los del futuro. Así como también la distribución de la historia en los capítulos está perfectamente hecha, teniendo siempre un cliffhanger que te hace querer seguir viendo otro capítulo de la serie. Además, los actores que encarnan a los personajes tampoco se quedan atrás, puesto que todos interpretan a sus respectivos personajes de una buena forma, tanto en sus versiones del pasado como las del futuro. Ni qué decir del chico actor que escogieron para el protagonista, que bajo el contexto de la obra prácticamente está interpretando a una persona adulta en el cuerpo de alguien pequeño, haciéndolo de una excelente manera y bastante genuina. Además de que también en ningún momento los personajes se sienten ridiculizados o fuera de lugar. Por si fuera poco, esta adaptación es más apegada al manga, dejando una mejor exploración a las motivaciones y razones de los personajes, así como también en dejar ese épico desenlace que hay entre el protagonista y el antagonista. Número 2. A diferencia de los demás puestos, I Am Hero no cuenta hasta el momento con una adaptación anime, siendo únicamente su live action como adaptación. La historia gira en torno a Hideo Suzuki, un mangaka de muy poco éxito y que constantemente se pierde entre sus pensamientos. De la noche para la mañana se ve envuelto a sobrevivir en un apocalipsis de una epidemia, la cual se ha expandido por gran parte de Japón y provoca a sus infectados una mutación y necesidad por alimentarse de carne humana. Como pueden darse cuenta por la misma sinopsis, la historia es del género horror y suspenso con temática de apocalipsis zombie. Irónicamente, el tema de los zombies no está tanto presente, por lo mismo no hay mucha acción que digamos, ya que prácticamente esto solamente lo vas a ver al final de la película. Lo que principalmente se destaca es por ver cómo nuestro protagonista se arma de valor y supera el miedo que tiene incluso antes de que empezara el problema del apocalipsis, ya que desde un inicio es alguien que ha querido decir o hacer algo en específico, pero al tener inseguridades en sí mismo no se lo permite. Conforme más vaya avanzando la película, nuestro protagonista perderá estas inseguridades que posee. La película no se enfoca en profundizar el origen del virus o a encontrar una cura, sino más bien ver un lado más humano de los infectados y cómo este apocalipsis ha dejado a las personas en ver que algún ser querido o ellos mismos siendo infectados les ha repercutido en su vida, viéndose en algunos casos la frustración por parte de algunos en no poder haber hecho algo bueno con sus vidas. Esta adaptación prácticamente abarca la mitad del manga, por lo que no se presenta por completo toda la historia. Aún así, el final que se le da en la película es bastante bien para el tipo de género que es, dejándote con la sensación de que aún hay más por contar, pero a la vez siendo un buen desenlace. Número 1. Por último, si hablamos de live action por excelencia, no puede faltar la adaptación coreana Old Boy del manga con el mismo nombre, siendo quizás hasta la fecha uno de los mejores ejemplos para muchos de que se puede hacer un buen trabajo a la hora de adaptar un manga. La historia va de Dai-Shu, un hombre que es secuestrado y confinado por 15 años, solo para cuando por fin logra salir de donde se encontraba confinado, se da cuenta que su familia ha sido destruida. Ahora él buscará venganza y querrá encontrar a la persona que le hizo tremendo daño a su vida. Siéndoles honesto, en este caso desconozco qué tan apegado está el material original, puesto que aún no me he leído el manga, y me rehúso a leerlo ya que este manga en específico quiero leerlo en físico, tomando en cuenta que al menos aquí en México está licenciado el manga.
Pero volviendo al tema, esta adaptación en formato de la película sabe balancear bien el drama con las escenas de suspenso, sumando lo que van acompañados de unas excelentes actuaciones y banda sonora que están siempre acorde al momento, cuando lo requiere la escena. Un excelente juego de cámara, escenarios y paleta de colores que reflejan lo que está pasando a nuestro protagonista. Todo esto hacen de esta adaptación un buen thriller, que cualquier persona que le guste este tipo de películas sea de su agrado. Y independientemente de que esto se trate de una adaptación de un manga, la historia tiene un ritmo bastante atrapante y bien contada, que incluso los plot twists que tiene no son para nada predecibles. Quizás la historia para algunos sea incómoda o turbia, pero esto no quita el hecho de que es una buena película en diferentes aspectos, siendo por algo considerada como una de las más importantes y mejores películas coreanas en todos los tiempos. Y bueno gente, hasta aquí estaré dejando este top de live action. Sé que hay más ejemplos sobre este tema, pero de momento me dediqué a hablar únicamente de los que yo he visto, así que si sabes de otros buenos live action te invito a que lo dejes en los comentarios. Por mi parte sería todo, me despido, adiós.